Hola a todas y todos, yo soy Eloy Munive Pariona, soy licenciado en Ciencia Política de la promoción 2008 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo 2 maestrías, una en Gestión de Políticas Públicas y otra en Corrupción y Estado de Derecho, por lo que mi especialidad es el diseño, implementación y evaluación de políticas de integridad y lucha contra la corrupción. Entre los principales proyectos que he desarrollado, he dirigido la formulación, aprobación, implementación y monitoreo de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la elaboración del modelo y la implementación del modelo de integridad y también la creación del índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, que es una herramienta para medir el avance de la implementación del modelo a nivel de las entidades públicas. También he estado a cargo del desarrollo de herramientas de integridad que hoy están vigentes, como el registro de visitas en línea, la declaración jurada de intereses, la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, la plataforma de debida diligencia, han servido mucho en la lucha contra la corrupción en nuestro país. También me he desempeñado como secretario de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, he sido coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, he actuado en representación de nuestro país en espacios internacionales anticorrupción y también he trabajado en diversos momentos en cooperación internacional, tanto desde el lado de asesoría técnica como también en la implementación de proyectos, como fue mi última experiencia en el proyecto de inversión pública transparente de USAID, donde intervenimos y apoyamos a 7 regiones del país en materia de integridad y lucha contra la corrupción para que estos puedan fortalecer sus sistemas de integridad pública. La ciencia política, para mí, cuando yo estuve estudiando en el colegio, fue una novedad, ¿no? De hecho, no escuchábamos mucho acerca de la carrera y tuve la suerte de que un profesor de educación cívica, nos comentara acerca de esta nueva carrera que se formaba en las universidades peruanas, ¿no? Ese fue el primer acercamiento. Luego, cuando terminé el colegio y me mudé a Lima para estudiar en la universidad, un tío cercano, me comentó sobre esta carrera y sobre su importancia, ¿no?, en el estudio de la política, y fue que me incliné por la carrera. Inicié primero haciendo mis prácticas en la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir, en el ámbito local, y posteriormente trabajé en marco de políticas públicas, pero especialmente en ámbito de descentralización, oportunidad de trabajar en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y fue ahí donde inicié el acercamiento a las políticas públicas, primero a nivel del apoyo, la descentralización administrativa, es decir, en todos los aspectos que están relacionados con la articulación entre el ministerio y los gobiernos regionales. Implementamos en ese entonces planes de desarrollo de capacidades a nivel regional y también hicimos seguimiento, ¿no?, al estado de transferencia de los principales servicios, ¿no? Fue una época en la que justamente hubo una apuesta muy ambiciosa en materia de descentralización y luego de esa etapa empecé a involucrarme cada vez más en temas relacionados con transparencia, participación y finalmente sobre temas relacionados con lucha contra la corrupción, ¿no? Fue cuando yo ingresé a trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros, donde empecé a explorar justamente estas temáticas y bueno, a partir de ese entonces, ya son muchos años atrás, fue que empecé a trabajar principalmente estos temas, ¿no? Coordinación y articulación, seguimiento de políticas de integridad y lucha contra la corrupción, entre otros temas. Bueno, el primero es un desafío que proviene de nuestra carrera, ¿no? Nuestra carrera no es muy conocida, no lo era en ese entonces. Había mucha confusión acerca de lo que significaba estudiar ciencia política. La mayoría de personas lo asociaba a la práctica profesional de la política y no tanto al estudio de la política. Y también, nuestra administración pública estaba principalmente desarrollada por abogados, ¿no? Entonces los abogados no comprendían cuál era en realidad el rol del politólogo, ¿no? Ellos hasta cierto punto consideraban que las labores relacionadas con la administración pública, la gestión pública, eran más afines al derecho que a otras carreras, ¿no? Y aún en nuestros días eso es una dificultad todavía que no se ha superado. Otro de los asuntos también importantes es que como era una carrera reciente, pues la forma como se abordaba todavía no era una manera integral, ¿no? Nuestra escuela, bueno, cuando yo fui estudiante, era bastante joven y la mayoría de los catedráticos, si bien eran expertos en derecho, pues
no habían desarrollado este lado de investigación a nivel de ciencia política, por lo que un tema importante que era necesario complementar era la investigación en ciencia política y entender la forma como se realiza esa investigación. Y por otro lado, también otro tema, otra dificultad que yo considero es muy frecuente cuando uno inicia el ámbito laboral es justamente la preparación que se necesita para trabajar en equipo, ¿no? Los esfuerzos a nivel del ámbito público y privado requieren mucho de trabajo en equipo, de coordinación y articulación, y esa fue una falencia quizás en la época en la que yo estudié, donde no teníamos esa formación complementaria para poder trabajar en equipos. Me inicié por el tema de políticas públicas, porque las políticas públicas en realidad son uno de los principales instrumentos para afrontar problemas públicos. Entonces fue ese primero mi acercamiento a la especialización, por eso que empecé a trabajar en diferentes ámbitos donde era parte del desarrollo de las políticas públicas. Y obviamente cuando empezábamos a reflexionar sobre los principales problemas del país y las dificultades que nuestro país tenía en ese momento, pues apareció y emergió uno de los problemas que hasta ahora constituyen la mayor preocupación de nuestro país, ¿no? Que es la corrupción. Cuando este problema llegó a mí, consideré que era un campo necesario de afrontar, sobre todo porque nuestro país requiere superar muchos retos, muchos desafíos, y en esquemas donde la corrupción se presenta, pues justamente estamos ante situaciones donde las políticas públicas son más difíciles de implementar y por lo tanto más difíciles de que consigan resultados, ¿no? Entonces así fue como yo me profundicé, o yo me interesé más para estudiar los temas relacionados primero a la lucha contra la corrupción, y después ya de que hice mi segunda maestría, pues traje a Perú pues la idea de desarrollar más el ámbito preventivo, ¿no? Y es por eso que cuando formulamos la política nacional de lucha contra la corrupción la denominamos política nacional de integridad, ¿no? En cierta forma fue quizás la necesidad de ampliar el enfoque normal que teníamos de lucha contra la corrupción y uno adicional que complementara los esfuerzos que nuestro país había sostenido hasta la fecha. Bueno, en la actualidad he concluido una experiencia muy interesante a través de un proyecto de cooperación de USAID, que fue el proyecto de inversión pública transparente, en donde además de apoyar a 7 regiones del país para el desarrollo de su modelo de integridad, también hemos desarrollado investigaciones muy interesantes, ¿no? Entre ellas el abordaje de la cultura de integridad, ¿no? Entender cómo las personas toman decisiones y vincular esos estudios a la aplicación de las ciencias del comportamiento, ¿no? Este trabajo lo realizamos también con IEP y bueno, los resultados son muy oportunos, muy interesantes poder seguir tocando estos temas, porque sobre todo a veces tenemos la idea de que solo cambiando la normativa o solamente haciendo cambios institucionales vamos a estar preparados frente a la corrupción, cuando en realidad lo que necesitamos es trabajar más desde la perspectiva del comportamiento, de los incentivos que tenemos que desarrollar para que precisamente los funcionarios puedan cumplir su mejor desempeño y sobre todo establecer pues esquemas de cultura de integridad de las entidades públicas para fortalecer el trabajo en la administración pública. Otros proyectos que tengo es el de seguir desarrollando Integrity Networks, que es una organización privada que se encarga de la investigación y también obviamente la propuesta de soluciones a nivel público y privado. Es un esfuerzo último que estamos impulsando y que esperamos en el tiempo pueda seguir promoviendo estos temas de integridad en diferentes espacios. Y además también en el ámbito de la docencia pues tengo justamente varios encargos, ¿no? en varias universidades donde estamos justamente también promoviendo estos temas, conjuntamente con planeamiento estratégico, políticas públicas, para que podamos sacar adelante los temas relacionados a la ciencia política. También estamos desarrollando algunas investigaciones, estamos trabajando en Integrity, por ejemplo, investigaciones relacionadas a corrupción y género. Estamos desarrollando también investigaciones acerca de los esquemas de integridad en algunos países latinoamericanos para explorar cómo es el desarrollo de la prevención en diferentes realidades. Y recientemente hemos sacado una publicación conjuntamente con el Ministerio de Justicia en donde hemos colaborado con 2 capítulos. Uno primero sobre el impacto de los instrumentos internacionales anticorrupción y un segundo capítulo sobre el rol de las entidades públicas en el modelo de lucha contra la corrupción del Perú. Bueno, uno principal, fundamental que el politólogo necesita desarrollar es
capacidad de toma de decisiones, ¿no? Capacidad para analizar los contextos, las realidades y adoptar las mejores alternativas posibles, ¿no? La toma de decisiones es fundamental, sobre todo cuando estamos en la administración pública o en la administración privada. Entonces es importante que los politólogos conozcan cómo es este proceso de toma de decisiones y aplicar algunas técnicas para que este proceso de toma de decisiones esté orientado en evidencias y genere los mayores resultados, sin desmerecer obviamente el cumplimiento de las obligaciones o afectar los derechos de todos los peruanos. Otra habilidad importante está relacionado con, ya lo había mencionado, trabajar en equipo, ¿no? Lamentablemente, pues nuestra universidad en la actualidad suele incentivar más la producción académica individual por sobre la producción grupal, ¿no? Y eso es una dificultad porque los entornos de trabajo modernos requieren la articulación entre diferentes actores, sobre todo teniendo en cuenta que necesitamos equipos multidisciplinarios muchas veces para poder desplegar intervenciones públicas. En ese sentido, una habilidad muy importante es adaptarse a contextos complejos y poder desarrollar en equipo esfuerzos que a veces no son inmediatos, pero que requieren mucho trabajo para justamente lograr pues, que estos alcancen los objetivos que se han trazado, ¿no? Otro aspecto también importante para los politólogos es tener conocimientos básicos, sobre todo, inclusive un poquito más avanzados en materia de estadística, en materia de investigación. Siempre son necesarios estos conocimientos, más aún en estos días donde es necesario o es cada vez más necesaria la información y la producción de conocimiento. Y también es importante que el politólogo en la actualidad también sea un ciudadano del mundo, ¿no? Entonces tenga no solamente una preocupación característica obviamente de nuestra Universidad San Marcos, que es la preocupación por la realidad peruana, sino también tenga capacidad de poder desenvolverse en otros ámbitos. Por lo tanto, ahí el politólogo tiene que aprender idiomas, tiene que conocer otras realidades, tiene que interactuar con otros profesionales de otros países para obviamente poder potenciar su trabajo. Como politólogo que quizás ha estudiado antes y ha egresado antes que ustedes, yo les recomendaría sobre todo que nunca dejen de esforzarse, que siempre sean curiosos, nunca pierdan la curiosidad, que sigan investigando, que sigan estudiando, que traten en lo posible de ser precisos en el uso de los términos de la ciencia política, que sean bastante rigurosos con las fuentes de información que tienen, que obviamente tengan un conocimiento amplio de la realidad, que no solamente se queden en escritorios. Muchas veces en la administración pública, lamentablemente, pues el servidor público no sale de su entidad y no conoce la realidad de manera directa, y eso es una dificultad. Y sobre todo tener en cuenta que nosotros los politólogos somos estudiosos de la realidad, ¿no? O sea, nosotros observamos la realidad y es esa realidad la que buscamos entender, que es básicamente una lógica inductiva, ¿no? Nosotros estudiamos a través de la aplicación de las ciencias sociales la realidad, y del entendimiento de esa realidad podemos proponer soluciones y proponer alternativas, ¿no? No es nuestro trabajo básicamente la interpretación normativa, ni tampoco nuestro trabajo no es la deducción, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es investigar, trabajar en equipo articuladamente y apoyarnos sobre todo como politólogos, ¿no? Construir esa comunidad científica de la ciencia política que es tan necesaria para que podamos seguir desarrollando nuestra carrera.